Estela, Sí, primeramente agradecerle la gentileza que tiene como para charlar de este tema que a mi juicio es un tema poco tratado en la prensa argentina y en la prensa general de Latinoamérica. sí. El primer interrogante que surge es ¿de qué se trata la Operación Gladio y cuál es la vinculación que existe con el Plan Cóndor? Usted un poco habla sobre esto en el libro Plan Cóndor, Pacto Criminal. Sí, bueno, lo que pasa es que esta es el Cóndor es una operación de contrainsurgencia. Cuando yo marco que es una operación, es porque no es lo mismo decir plan que operación. En el terreno militar, el plan es la estrategia general, y la estrategia general eran las dictaduras de seguridad nacional. Las dictaduras en sí era el gran plan. Y el Cóndor fue una táctica como la Operación Cóndor existieron un montón de operaciones más iguales o distintas, pero y esta se llamó Cóndor porque le dieron ese nombre ya que desconocía las fronteras, ¿no? Entonces, pero era una táctica de contrainsurgencia y por eso se llama operación. Y en eso, hasta en eso la prensa marcó, porque como para un periodista, si no se especializa en temas militares o algo parecido, el plan es lo mismo que la operación. Y marcó esa línea donde todo el mundo habla del plan. Entonces ellos creen que es lo mismo un plan que hoy se está ejecutando de guerra contra insurgente, que es lo que nos están aplicando en toda América Latina, la misma guerra contra insurgente del pasado, pero con otras metodologías, con las nuevas metodologías. Este, no hay nada de diferencia con el pasado. Lo que nos separa del pasado es que en este periodo histórico ellos tienen el manejo del 98% de la información que transcurre por el mundo, se han adueñado del poder hegemónico de todos los grandes medios de comunicación, tanto de América Latina como de Europa. Los medios masivos de comunicación ellos lo están manejando, por lo cual manejan el 98% de la información que transcurre por el mundo. Y ahí está el tema clave, en el tema clave de qué nos está sucediendo. La Operación Gladio sucedió a la Operación Fénix. La Operación Fénix se lleva a cabo en Vietnam durante la guerra despiadada, que es el de, que que ocupa que en Vietnam, llevan lo que se llama la Operación Fénix. Eso es lo que ellos crearon. La Operación Fénix, fíjate vos que es impresionante, porque ahí, en esa Operación Fénix que ellos reconocen, porque hasta el propio secretario de Estado en su momento de Estados Unidos lo reconoció. En esa operación ahí nació el tema de los traslados de los prisioneros, porque por ejemplo los tomaban en una aldea y no los torturaban ahí, los llevaban lejos, de modo que la familia no los encontrara más. Nacieron los centros clandestinos de detención y tortura. Nacieron también esta forma de actuar, de trasladar a los prisioneros, las formas el tiempo que debían torturarlos, la rapidez con que debían hacerlo, que esto mismo se ejecutó después. Esa operación Fénix la implementa la OTAN llamándole Gladio, que actuó en toda Europa. En Italia se llamó Gladio y es la que tiene que ver con el Cóndor. Te voy a explicar porque el Gladio le sirvió. Vos viste que en su momento había grandes atentados en Italia, el Sí. atentado de Piazza Fontana, un atentado contra una estación de tren, que dejaban muchas víctimas, pero cada atentado le servía para hacer una gran limpieza en los sectores de izquierda. Es decir, fue para borrar de la historia de Europa al Partido Comunista Italiano, que era el más grande de toda Europa, ¿no? Y uno de los más grandes del mundo, y estaba constituido verdaderamente por trabajadores, por la clase obrera.
si te acordarás, hasta las películas, la clase obrera Valparaíso, Rocco y sus hermanos, bueno, en fin, todo, había un ejemplo de cómo en Italia había, y la OTAN fue la creadora de esta guerra mercenaria contra insurgentes y creó, se tomó, por ejemplo, en Italia, todos los grupos esos de ultraderecha, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, estaban dos tipos claves que te nombro, pero son varios, de Lecchiaie y Vinci Guerra, que eran dos personas, los mejores asesinos que hubo durante la Operación Gladio en Europa fueron enviados por el dirigente que le decían el príncipe de Borghese, que manejaba el Gladio. Para el Gladio ellos llamaron a mercenarios, a este tipo de fuerzas de choque, a nazis refugiados en Italia, muchos nazis participaron del Gladio, y esta operación se extendió por toda Europa. Y una de las últimas muertes del Gladio fue un ministro sueco, Las Palme, que lo mataron hacia la salida de un cine, que su esposa denunció que era una operación igual a Cóndor, porque ya el Cóndor estaba funcionando. Entonces, cuando decidieron armar el Cóndor aquí, su central, digan lo que digan, se está comprobado que fue Pinochet en Chile, que fue el que cumplió a rajatabla con el proyecto de Cóndor. El proyecto de Cóndor era, sobre todo, en principio, borrar del mapa a todos los asilados importantes que estaban en diversos países del mundo y que denunciaban la dictadura. Por eso el Cóndor se conoce, por las personalidades de las que se ocupó. Fíjate vos que él hace una prueba, Pinochet, ahí le mandan a Lecchiaie, a Vinci Guerra y a otros, más los cubanos terroristas de Miami vienen a armar el Cóndor ahí en Chile, y bueno, y de ahí en el 74 hacen una prueba, matan aquí al general Carlos Prats y su esposa Sofía Culver, eso en el 74. Los matan aquí, él estaba asilado aquí, no le daban salida y los matan. En el 75 conforman lo que se llama la Operación Columbus. Esta operación tenía que ver con trasladar, primero aparece en Argentina un periódico, una revista que se llama la revista Vea, donde aparecen Colombo era la operación, donde aparecen 5 cadáveres acá en Argentina, de supuestos chilenos muertos por problemas entre la izquierda. A esos cadáveres que les borran las huellas digitales, acordate que todavía no estaba el tema del ADN ni nada de eso, los degüellan y todo, y aparecen todos quemados, las manos, los pies, para no reconocerlo, y le ponen los nombres de algunos de los chilenos que habían desaparecido en Chile. Esa operación que te cuento, la Colombo, porque son los antecedentes clave del Cóndor, esa operación, Colombo, tenía por misión decir que la ONU le pidió a Pinochet por 119 desaparecidos en Chile. Y lo que inventó Pinochet con sus asesores, estos criminales que ya estaban por aquí en el 75, lo que inventó Pinochet es que aparecieran muertos, les ponían un documento del desaparecido en Chile a estos muertos de acá, y entonces López Rega, que fue parte, como todo el Comando América, todos esos grupos
parapoliciales que hubo en Argentina, López Rega sacó en su imprenta una revista que se llamaba Lea, que salió por una sola vez. Que en la portada de Lea decía: los izquierdistas se matan entre ellos. Supuestamente lo decía Isabel Perón. Los izquierdistas chilenos se matan entre ellos. Y todo eso, y en Chile salió, en el sur de Brasil salió otra revista que decía también que habían muerto 69 chilenos en la frontera de Argentina con Chile, que se estaban preparando para crear una guerrilla. Era mentira, nunca hubo esos enfrentamientos con el ejército argentino, nada de eso, pero no importa. La mentira surgió porque Pinochet necesitaba que esa noticia viniera desde afuera. Entonces el Mercurio, Última Hora, todos publicaban: los chilenos se están matando, los chilenos de la izquierda se están matando fuera del país. Y con los 69, los 5 de acá de Buenos Aires, ellos armaron que esos chilenos habían muerto en el exterior, no estaban desaparecidos en Chile. Fíjate vos lo que es esa operación. Parece una operación de fantasía, pero fue una realidad. Bueno, Mucho de después hecho, los cuerpos de mucho después los cuerpos de los chilenos se encontraron en Chile, cerca de un cuartel militar, los cuerpos de esos chilenos que supuestamente habían muerto en Buenos Aires. Y el hermano de uno de ellos, bueno, se hizo cargo de denunciar acá, y hasta hoy esa investigación está en marcha, pero lo que nunca vamos a saber es de quién eran esos 5 cadáveres, que en el tiempo de la AAA podía ser de cualquiera. Ellos tiraron 5 cadáveres, unos acá, otros afuera. Bueno, ahí tenés esa operación Colombo. ¿Sabes por qué es importante? Porque eso nos sirve para ver el papel de la prensa, cómo la prensa ha jugado ese papel. Hace 3 años, no más, hace 4 años o 5, en Chile se decidió juzgar a los periodistas que, sabiendo que era mentira lo que transmitían estos diarios de aquí, de Brasil, del sur de Brasil, de que estaban peleándose entre los izquierdistas afuera, todas esas cosas, hacen la denuncia y el Colegio de Periodistas suspende de por vida a los periodistas, que los juzgan también en un juzgado, pero viste cómo eran las leyes de Chile, ahí quedaron, pero sí no pueden volver a ejercer la profesión. Fíjate vos, eso nunca salió acá. Es decir, que la prensa puede ser castigada de la misma manera. Sin la prensa, la operación Cóndor no hubiera funcionado, la operación Colombo tampoco, porque ellos mentían totalmente. Y cómo se trasladaban, la operación Cóndor surge tenía 3 fases. La primera era el reconocimiento de dónde estaban las futuras víctimas, no los blancos de ellos. Letelier era una figura importante en Estados Unidos. Bernardo Leighton, demócrata cristiano, era una figura importante en Italia porque tenía vínculos con el Vaticano. Entonces había otro periodista, Ramón Trabal, en París, en Francia, que era un militar, agregado militar, pero que, como se había hecho amigo de los militares portugueses, que era de la revolución de los claveles que se había dado ahí, bueno, se decide sacarlo del medio. Entonces, Letelier, fíjate que es el caso más simbólico de Cóndor, porque lo matan en Washington. Orlando Letelier había sido canciller de Allende y toda esa cosa. Bueno, allá en Washington, él era muy conocido porque estaba en varias universidades y él tenía predicamento y denunciaba la dictadura. Entonces, Pinochet decide sacarlo de encima, así como se había sacado a Prat. Y en el año 75, esto me olvidé de decirte, también intentaron matar a Bernardo Leighton y su esposa en Roma, en plena Roma, cerca del Vaticano, donde vivían ellos. Un cubano, terrorista cubano, tuvo a su cargo dispararles. Todo eso está después comprobado, ¿eh? Están los nombres de estos asesinos y todo. Y entonces en el 76, septiembre de 1976, acordate que aquí en junio, a los pocos días de entrar la dictadura en mayo, ya habían secuestrado a Fermán Micheli, a los uruguayos,
que fueron asesinados acá, aparecieron asesinados, fueron los primeros víctimas de Cóndor de la dictadura argentina. También fue secuestrado el general Juan José Torre, que había sido presidente de Bolivia, que estaba asilado acá, lo mataron aquí, lo asesinaron aquí, apareció su cadáver por ahí en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, y después Letelier en septiembre de 1976, resulta que le habían preparado, fíjate cómo es la historia, para que veamos nosotros que a veces la historia misma te va enganchando, así como con las madres de Plaza de Mayo que fueron arrojadas al mar, porque habían calculado que los vientos iban a llevar lejos los cadáveres, y los vientos cambiaron y los trajeron a Santa Teresita. Fíjate cómo son las marcas de las huellas de todo esto, ¿no? Y eso pasó con Letelier. Le ponen una bomba, igual que a Carlos Prat, que anduvo con la bomba viajando por toda la ciudad, porque son para estallar desde una distancia, se hacen estallar estos explosivos, y le pusieron la bomba a Letelier. Entonces ellos lo que iban a hacer es volarlo. Al día siguiente la bomba se la pusieron mientras estaba en la casa él, pero ahí había ido su secretaria norteamericana, Ronnie Moffitt, y su esposo, habían ido a trabajar esa noche en la casa de Letelier y se quedaron a dormir, porque siempre se quedaban a dormir a veces, porque eran como familia ya para los Letelier. Entonces, a la mañana se encuentran los que estaban esperando para hacerlo volar, que sube él, la secretaria norteamericana, y el marido de la secretaria norteamericana se suben al auto con Letelier. Y cuando él va por el barrio de las embajadas de Washington, donde están casi todas las embajadas, lo vuelan al auto. Pero ahí matan a una norteamericana, que vos viste que eso ya empiezan a meterse en no, pero ¿cómo? Murió una norteamericana también. El caso Letelier es que lo toma en manos un gran fiscal de Estados Unidos, y el fiscal Proper. El fiscal Proper es el primer libro, el primer juicio que hay contra Cóndor es en Estados Unidos contra los asesinos de Letelier, que son que son un norteamericano de la CIA que estaba con la DINA en Chile, que fueron desde Chile, y también un militar chileno, y 4 terroristas cubanos que fueron los ejecutores directos de poner la bomba y volarla. Eso es el juicio que después él escribe un libro que se llama Laberinto, que es muy importante ese libro del fiscal Proper, porque ahí se ve cómo la CIA de Estados Unidos le impide a él, le pone un montón de obstáculos para que no investigue. Él sigue investigando y escribe ese libro que se llama Laberinto sobre lo que es esta Operación Cóndor. Vos fíjate cómo el hecho de la impunidad que creían tener era tan grande que pensaban que iban a matar a alguien en Washington, no iba a pasar nada, y ahí empiezan los rastros de Cóndor. Lo que le iba a preguntar mientras usted hablaba, haciendo Sí. referencia un poco a la prensa argentina, Sí. hay una causa en la justicia de Bahía Blanca que vincula al empresario de los medios de comunicación de allá, Vicente Massot, Sí. con el culpable del asesinato de Prat, que es Arancibia. Arancibia Clavel, sí. Sí, ¿qué me puede decir respecto a esa causa, si la conoce, y qué me puede decir referente a las actividades de Massot en ese momento? Y bueno, en ese momento estaban mezclados una cantidad de personajes. Vos sabés que también hay otros periódicos a los que había que investigar. Por ejemplo, el periódico Clarín, cuando daba que murió en un enfrentamiento tal y cual, y todos sabían que no era un enfrentamiento. Bueno, Massot sí, esa causa sigue, y el hermano Gedelman de uno de esos muertos, de esos asesinados acá en Argentina en el 1975,
él lleva adelante toda esta causa. Eso está ahí medio parado, pero se va a continuar, porque no solo está acusado por esto de Cóndor, sino también por participación en algunas de entregada de personas que hizo el diario de Bahía Blanca, que dirigía Mazot, padre. Está totalmente marcado eso en varios juicios, hasta que se llegue ahí, pero vos fíjate que los periódicos acá ocultaron absolutamente lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en Chile en ese juicio que se llevó adelante a los periodistas. Nosotros tenemos la posibilidad, Andrés, de hacer juicios porque un tribunal especial que estuvo el ex secretario de Estado de, de la ONU, Kofi Annan, estuvo en un tribunal que se hizo en Canadá sobre Ruanda, donde fíjate que el castigo final no solo fue para los militares que estuvieron participando, los jefes militares que estuvieron participando en ese asesinato masivo, porque era un enfrentamiento entre los Hutus y los Tutsis que ellos mismos armaron, que ahora el presidente Macron, francés, acaba de reconocer que Francia tuvo que ver con eso. Pidió perdón por eso, pero bueno, vos no podés pedir perdón cuando hay 1 millón de muertos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero eso, la condena final, no solo al jefe militar tiene la misma condena, aunque no se pudo llevar adelante todo esto, pero ya quedó establecido que el director del principal medio que participó en esto también estaba condenado a cadena perpetua junto con el jefe militar que actuó. Entonces nosotros tenemos ejemplo en el mundo como la prensa puede ser, cuando la prensa trabaja como un arma de guerra, tiene que ser juzgada en otro nivel, no por la libertad de expresión, porque eso dejó de existir en el momento que vos no informás. Es decir, la UNESCO tiene clarísimo que los pueblos tienen derecho a una información veraz. Tienen todo el derecho a informarse verazmente. Si no es veraz la información, ya pasa a no ser información, es otra cosa. Ahora, Es Estela, propaganda de guerra viene a ser, propaganda para un golpe de Estado, sí. propaganda para una invasión, propaganda, preparando el camino. Bueno, un poco hablando sobre estos dos personajes que usted había mencionado, de Lequiae y Vinci Guerra, fueron indagados por la jueza María Servini de Cubrí en Sí, Roma, por claro, el juicio de Prat. Eh, sí. ¿Usted cree que en algún momento en los archivos que todavía no se liberaron por parte de la inteligencia argentina, que fue propuesto también esta liberación de archivos a principios de año por Abuela Plaza de Sí, Mayo y el CELS, sí. surja alguno de estos elementos que comprometan aún más la injerencia extranjera de la Operación Gladio acá en América Latina? En realidad es de la operación Fénix. Uno se tiene que remontar al origen. Sí, Mira, yo creo que pueden aparecer todavía, no solo aquí, sino que, bueno, en Estados Unidos han aparecido muchos documentos, han aparecido también como una empresa de seguridad suiza tuvo que ver con el tema de Cóndor también, de los cables que se mandaban, porque los cables de Cóndor, y esto hay que ser muy serio, no todos los militares sabían de Cóndor, porque esto como iban a atentar contra presidentes, como se sospecha que mataron a Goulart también de Brasil, como han matado a ex cancilleres, han matado, sobre todo de Chile, ¿no? Sobre todo Pinochet cumplió estrictamente con sacarse de encima cuanta, fíjate acá a Enríquez, que lo mataron, a Miguel Enríquez, que era del BIR, acá en Buenos Aires, crearon una cueva para cuando pasaban de viaje los chilenos, varios fueron desaparecidos acá en Buenos Aires.
entre ellos Miguel Enrique y otros compañeros. Bueno, entonces, porque la fase 1 era ubicar dónde estaba el blanco, ¿no? La fase 2 era decidir qué se iba a hacer con él y quiénes iban a participar. Es decir, por ejemplo, acá en el asesinato de Prat participó la CIA de Estados Unidos, la DINA de Chile, parte de la CIDE, algunos personajes de la CIDE, participó también en los Comandos Libertadores de América, que tenía su sede en Córdoba, que actuaba con la AAA, y la gente de la AAA. Todos esos fueron los que armaron el asesinato de Prat. Esto porque te estoy tomando los ejemplos donde todo eso está comprobado, ¿me entiendes? Ya está comprobado. Entonces, también los que intervinieron, por ejemplo, en la entrega del médico Goiburú, Agustín Goiburú de Paraguay, que fue entregado en la frontera aquí a Stroessner, también están bastante ubicados, por lo menos los del consulado paraguayo, los que intervinieron en eso. Entonces, por ahí se va pudiendo, con Uruguay han surgido muchísimos ejemplos de los vuelos que se llevaron a gente a Uruguay, la gente que estaba presa por cóndor acá, donde aquí en la Argentina el cóndor es aprovechado por la ambición inconmensurable de estos militares que estaban actuando, tanto de Argentina como el OCOA, un organismo que tenía para la lucha contra insurgente antisubversiva ahí en Uruguay, ese militar Nino Gavazo, todos esos ya aparecieron con los de acá. ¿Qué decidieron? Tratar de pescar a los que podían llevar las cuentas de las organizaciones guerrilleras, tanto en Argentina como en Uruguay, y por eso tomaron al contador del MPA, del movimiento del MP de Uruguay, a Gatti, que lo tuvieron ahí en Orleti, que por cierto, estos días, si yo le hago un homenaje por este medio, a Graciela Morales, que murió de COVID hace poco tiempo, que fue la persona que pudo huir con el esposo cuando habían empezado, ya llevaban horas de tortura, se fueron a descansar los torturadores y ellos huyeron de ahí, desnudos como estaban, a tiros, salieron, cruzaron antes de que el tren, por eso no pudieron, le dio tiempo el paso del tren a ellos para fugarse de sus enemigos, y ahí tuvieron que levantar el centro clandestino de detención y exterminio Orleti, ¿no? Automotores Orleti, donde había un montón de uruguayos que fueron llevados rápidamente a Uruguay, entre ellos la esposa de Marcelo Hellman, María Claudia y Loretta Goyena de Hellman, que fue llevada allá, que tuvo su hijito que desapareció en Uruguay. Es decir, hay desaparecidos argentinos en Uruguay, desaparecidos argentinos, uruguayos en Argentina, hay paraguayos desaparecidos. Yo creo que Argentina tiene el número más grande de desaparecidos de todos los países del Cono Sur, de desaparecidos extranjeros aquí. Más de 100 uruguayos, más de 100 paraguayos, chilenos, bolivianos todavía el número no se sabe, porque como muchos bolivianos desaparecieron cuando estaban en la zafra en Tucumán o en Salta, y como sus familias eran muy humildes, pensaron que ellos se habían quedado con otras mujeres, no tenían idea de que están desaparecidos. Así que el día que podamos contar todos va a ser impresionante, ¿no? Entonces acá, para sacarle el dinero a unos y a otros, ellos cambiaron los objetivos de Cóndor. Entonces, ellos andaban atrás y detenían un montón de uruguayos solo para tratar de hacerlo hablar a Gatti, que dijera dónde estaban los dineros. Entonces, después te acordás que con la contraofensiva también acá en Argentina, siempre estuvieron buscando el dinero de los montoneros, que les dieran el acceso a las cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, eso Sí. es el cóndor desfigurado, ¿viste? No cumplía con
con los términos que habían acordado, pero bueno, no le importaba a nadie porque total desaparecía. Los desaparecidos en Argentina no son todos de Cóndor, tiene que ser, fíjate que era tan cerrado que para los cables de Cóndor que iban por la red Cóndor y que manejaba mucho de eso, esa agencia de seguridad suiza, que estuvo metida en esto, esos cables tenían que ser descodificados. A cada embajada mandaron un personaje solo para descodificar los mensajes de Cóndor. Con lo cual, te quiero decir que como iban a matar a personas importantes, esto no podía salir de un grupo muy reducido. De los jefes militares todos tenían algo que ver porque todos colaboraron. Claro. Y militares importantes también. Pero después, así como tropa, como cosas, no podían saber porque no les interesaba a ellos que conocieran qué estaban haciendo esta operación. Cuando Chilingo le pregunta, él dice que él nunca escuchó hablar de eso. Es cierto, eso no es mentira, porque eso era una cosa muy cerrada. En cambio, sí, los que estaban, los oficiales más altos, todos los que estaban en contacto directo con los prisioneros, sí. Eh, Referente a lo que es, o sea, la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, en esta campaña de contrainsurgencia, Sí. si hubo atentados perpetrados, para reforzar esta teoría, ¿no? Hubo atentados perpetrados en Argentina por elementos exteriores. Sí, sí, también hubo, además de estas, la CIA estuvo permanentemente detrás de todo lo que fue la Operación Cóndor, porque fue la creadora, inclusive cuando vos me preguntaste que fue la, la jueza Servini de Cubría, fue Italia. Lo único que yo vi en el interrogatorio, que a veces la jueza le preguntaba a estos italianos porque son testigos protegidos. Estos asesinos están libres en Italia como testigos protegidos. Son varios. Yo te doy los nombres de los más importantes porque fueron los responsables de varios de los atentados en Italia. Aquí también algunos atentados lo hicieron de falsa bandera, como le decimos nosotros, que se lo atribuyen a los dos demonios, pero también se sabe que después, incluso el movimiento allá en algunos países afuera, en los organismos de seguridad o en los propios movimientos en el exterior, fueron infiltrados. Por eso eran entregadas las personas que viajaban, las esperaban en Brasil o por donde iban a pasar. Así en Brasil, por ejemplo, venían montoneros que los tomaron aquí, allá, y lo entregaron a Argentina. Y bueno, yo creo que la teoría de los 12 años no se puede admitir. Primero, porque más allá de lo que hicieran los montoneros, aquí había una razón histórica, no es para darle la razón, sino para decirte por qué surge la violencia en muchos países, porque llevábamos desde 1955 en dictaduras constantes. Los gobiernos elegidos que fueron en ese periodo, el de Frondizi, el de Ilía, ¿cuánto duraron? Nada, duraron, pero así venía la dictadura de nuevo. Nosotros vivimos, yo soy una persona que desde el 55 vivía en dictadura. Yo no me acuerdo, aprendimos todos los mecanismos de la clandestinidad, porque no era la clandestinidad solo en lo armado, en lo político. Teníamos que andar escondiendo si se grababa un papelito, si se grababa una propaganda. ¿Cuál es imposible los 12 años? Porque esta gente estaba peleando, porque no podías, imagínate vos, que en el 73, para llegar al 73, pero ya en los años 60 habían desconocido el triunfo del peronismo, llevaba tantos años el peronismo inhabilitado. Entonces, y el peronismo era un movimiento de masas muy importante, lo mismo que la Unidad Popular, eran movimientos de masas muy fuertes, por eso vinieron sobre nosotros con todo. Salieron de Vietnam derrotado y vinieron acá. Nos sembraron de dictaduras el Cono Sur. Ya la dictadura que hay que estudiar a fondo
es la de Brasil, desde 1964. Ellos tenían dos lugares fijos, que eran Paraguay, desde 1954 estaba Stroessner, y Brasil, donde es el primer golpe de la doctrina de seguridad nacional, el de Brasil. Y Brasil tiene una fuerte, mucho más de lo que nosotros creemos, influencia sobre todo lo que sucedió en las dictaduras del Cono Sur. De hecho, la dictadura uruguaya casi la crearon ellos. Inclusive los métodos de tortura, el pau de Arau, de Aragá, todo eso que colgaban a las personas en un palo de las manos y los pies, todos esos métodos de tortura fueron enseñados por los brasileños. Entonces, los brasileños estaban metidos en Cóndor, pero vos fíjate que en la primera reunión donde se decide definitivamente institucionalizar al Cóndor, entre comillas, porque, pero donde se hace esa reunión en noviembre de 1975 en Chile, ordenada por Pinochet, que estaba el general Sepúlveda, que era el jefe de la DINA de Chile, fue el que ahí está firmado el documento. Y los brasileños asisten, pero no firman, porque ellos eran vivísimos. Ahora se está conociendo mucho cuántos brasileños había en los campos en Chile, cuántos brasileños estaban en las metodologías de la tortura ahí. Ahora se está conociendo mucho más, pero todavía es una historia que está en muchas partes en sombra, ¿no? Todavía tenemos que averiguar más el papel de la policía política venezolana también, que en su país, porque parece que en Venezuela hay muchos desaparecidos en Venezuela en una época en que surgen guerrillas en Venezuela también. Ahora, ¿por qué surgían estas guerrillas? ¿Y dónde está el tema de que no puede haber dos demonios? Porque son los estados los que deben mantener la legalidad. Es ilegal, todo lo que sucede con una dictadura es ilegal. Son esos centros clandestinos de detención donde la justicia se pone bajo el mandato de una junta militar, donde los medios trabajan para esa junta militar, donde todo queda en manos de la ilegalidad absoluta. La noche y la niebla, que era una figura que habían inventado en Alemania nazi. La noche y la niebla. Se perdió en la noche y la niebla. No podés encontrar a nadie en esa noche y la niebla, que eso acompaña a las desapariciones forzadas. Entonces, fíjate que por eso te digo, lo que estamos viviendo nosotros es una guerra contra insurgentes. Aquí no hay dos demonios, no puede haberlo, porque los otros están levantados por un problema de que no había ninguna posibilidad de una salida democrática. Entonces eso va alimentando muchas ideas y los pueblos se levantan de una forma o de otra y pueden actuar, no puedo decir, no creo yo en el terrorismo, yo creo que la Revolución Cubana es una muestra perfecta de un enfrentamiento de un ejército rebelde con el ejército dictatorial. Entonces, si vos ves, ellos en general no hacían acciones terroristas, es decir, bueno, pero cada uno entra por donde puede su metodología, pero no, eso es el que tiene que ser la conducta, no, es totalmente ilegal, todo eso llevar a las prisiones, la tortura que siempre funcionó aquí, desde que aquí se inventó la picana eléctrica, por ejemplo. Lugones cuando era el comisario, inventó la picana eléctrica. Sí. Bueno, todas estas metodologías se aprendían en el Comando Sur de Estados Unidos, que estaba en Panamá. Ahí iban a todos a entrenarse. No todos iban a entrenarse en esto, porque también es otro de los grandes errores. Hay gente que iban a entregarse como ingenieros navales, como ingenieros de no sé qué, pero los que iban a la Escuela de las Américas, directamente a la Escuela de las Américas, el entrenamiento era brutal. El entrenamiento era brutal y te preparaban para darte lugar en esto. Bueno, ahora
nosotros estamos viviendo una guerra contra insurgentes. Por eso es importante conocer todo esto. Es importante saber cómo fue la Operación Cóndor, es importante saber cuáles son las metodologías. Y la metodología, por eso los medios son un arma de guerra ahora, porque todos están en manos de ellos. Clarín, aquí el grupo Clarín, el grupo Prisa en México, Globo en Brasil, la gran prensa de la prensa que era de la oligarquía, que ahora ha desaparecido casi del escenario, la vieja oligarquía, porque ahora son estos nuevos personajes siniestros, nuevos ricos, empresarios, gerentes. Hay un montón de jueces que han sido llevados a Estados Unidos para entrenarlos, como Sergio Moro, como Claudio Bonadío, porque ellos a fines de los años 90, Estados Unidos, país del que somos dependientes hasta hoy, salvo Cuba, todos los otros somos dependientes. Y esto hay que asumirlo, porque ¿cómo puedes armar una democracia en un país que todavía no maneja totalmente su soberanía? Ahora, Estela, usted me habló en un momento del papel del PRO. Cuénteme un poco más de eso. Bueno, el PRO es parte de las alianzas armadas para este periodo histórico, cuando Estados Unidos vio lo que sucedió con la llegada de Chávez Frías al gobierno en Venezuela, al gobierno por vía electoral, y comenzaron a ser elegidos en todas, porque acordate, tenemos que unir esto, la gran rebelión neoliberal de los años 90, que se extendió, esa rebelión neoliberal extraordinaria que hubo, entonces tenemos que nosotros saber que de ahí, siempre yo pronuncio esta misma frase, esas rebeliones populares parieron a los presidentes que empezaron a aparecer en el escenario en los principios del siglo XXI. Exactamente, allí ya se ve, por ejemplo, Venezuela, por más que fueran miles de veedores, las elecciones que fueron de las 25 elecciones que hubo, todas fueron observadas y todas fueron aceptadas. No necesitabas hacer trampas para ganar. Entonces, empezaron ellos a rearmarse y decir, bueno, hay que infiltrar a la justicia, todas las estructuras judiciales de América Latina están infiltradas. Ahora agregaron los consejos nacionales electorales, infiltraron los medios de comunicación, los pusieron bajo su control, asociándose, dándoles una gran cantidad de dinero, aportando el dinero para pagarle a los periodistas que iban a aceptar la mentira como una forma. Ellos saben que están mintiendo. No es que estos periodistas son, ya han dejado de ser periodistas también, porque vos cuando participás de un escenario donde participás de la propaganda de guerra o de propaganda para llegar ilegalmente al poder, ya sos parte de esa guerra. No te queda, ya dejaste de ser periodista. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros de una vez por todas. Porque andamos con chiquititas, una cartita, denuncio a esto, denuncio. No, esto es mucho más grande. Esto es un tema, nosotros nos estamos enfrentando a estos Macri. ¿Qué crió Estados Unidos? ¿Viste esas escuelas para empresarios jóvenes? Esa escuela policial que hay en El Salvador, de Lea, que está policial y judicial. Entonces se llevan a empleados judiciales, se llevan a abogados jóvenes, se llevan a todo lo que pueda ser juez algún día para entrenarlo. Entonces, infiltraron la justicia, infiltraron se metieron a trabajar por una fundación Uno América que se formó en Colombia en diciembre del 2008. Esta fundación Uno América tenía como misión acabar con el foro, lo que ellos llaman los países del foro de São Paulo, a los que les acusan una presencia supranacional, lo cual no es cierto, simplemente es una unidad abierta, porque eso es abierto. En cambio, ellos llamaron a todos los militares de las dictaduras pasadas bajo el control de lo peor que hay, porque Colombia es el país que tiene el ejército de la seguridad nacional más grande,
de América Latina, más armado de América Latina, como también buena parte del ejército de Brasil también está en la misma línea. Bueno, lo que ellos decidieron es meterse todo este último tiempo en las fuerzas de seguridad. Vos has visto que las policías fueron responsables del golpe contra Evo Morales, estuvo el pucho de la policía delante. Vos viste que también estuvo en el golpe a Lugo, en el golpe a Lugo, que fue esa creación de ese hecho que se llama de falsa bandera, que a los campesinos y a los policías que estaban desarmados, porque así lo había dispuesto Lugo para que fueran a negociar con los campesinos, todos murieron de un tiro en la cabeza atrás, de un tiro aquí en el cuello. Es decir, que les tiraron con armas que no tenían ni la policía ni los campesinos. Bueno, y crearon eso para crear estos golpes de Estado de otro tipo, que le dicen golpe suave, pero verdaderamente no es el golpe blando típico, que es el que daban metiendo mucha gente en las calles de Europa, ¿viste? En los países que se salieron de la Unión Soviética, como los ganaron de otra manera. Pero acá eso no lo pueden hacer porque nosotros siempre hemos resistido. Toda la vida hemos resistido, desde el principio del siglo XX hasta ahora vos encontrás desde Zapata, Emiliano Zapata, Sandino, Farabundo Martí, Morazán, bueno, encontrás resistencias y más, después en los años 60, un Camaño Deno en Santo Domingo, y vas buscando y siempre ha habido resistencia. Lo que los alarmó mucho es Chávez, porque Chávez pudo formar una fuerza patriótica en Venezuela. Hasta ahora no han podido contra eso. No han podido con Cuba, 60 años de bloqueo y no han podido con Cuba. Cuba no se ha rendido. Y vos decís, parece, no solo que no se ha rendido, sino que las cosas que hacen lo ubican como una primera potencia en salud, primera potencia en educación, etcétera, etcétera. El único país que está creando una vacuna en sus propios laboratorios. Fíjate hasta dónde llegaron, bloqueados, ninguneados y con un pie encima permanentemente impidiéndoles todo. Bueno, toda esta es una historia de América Latina por la que hemos volado, pero para que entender que nosotros, esta es una guerra. Por eso ellos formaron las alianzas de derecha en todo el continente. Empezaron haciendo la alianza en Nicaragua contra con unas fundaciones que nos han invadido, esas fundaciones y esas ONG. Estamos llenos de ONG y fundaciones. Ahí, por esas fundaciones entra el dinero para los golpes de Estado, entra el dinero para la desestabilización. Entonces se tomaron todos los periódicos, o sea, los periódicos responden al plan de Estados Unidos, no hay otra cosa, al plan de la potencia que quiere dominarnos porque somos lo último seguro que les queda, ya que le han aparecido China y la Federación Rusa y otros países, e India, unos cuantos países que ya no les obedecen, salvo Europa, que es una gran colonia de Estados Unidos. No porque los pueblos hayan asumido eso, sino porque los gobiernos responden, le dicen, este presidente Guaidó es un presidente, tienen que apoyarlo. Y Europa, la Europa, que era así como el centro, un centro tan civilizado, maravilloso, qué sé yo, la Europa socialdemócrata en su momento y todo esto, obedece a pie suelto. Guaidó, ¿cómo puede países que tienen la embajada de Venezuela en su territorio, que siguen comunicándose con el presidente que está en la sede gubernamental gobernando, y reconocer como presidente a uno que anda dando vueltas por el mundo como un trompo y juntando plata por todas partes, no se sabe para qué? Que no fue electo por voluntad popular. Que no fue electo por la voluntad, porque salió de la nada, emergió de la nada. Y la otra cosa que nosotros tenemos que revisar, nosotros no podemos copiar las democracias de Europa, porque Europa no, ahora más, menos que nunca, porque ahora está más dependiente que nunca ha estado. A Europa le enchufaron la OTAN, que fue una creación de los servicios de inteligencia británicos y de Estados Unidos, diciéndole que la Unión Soviética iba a invadir Europa,
y que entonces tenían que ya crear los organismos de defensa, y ahí crearon la OTAN. Que la OTAN es ilegal porque la OTAN había sido creada como la Organización del Atlántico Norte para defender supuestamente Europa de una llegada de la Unión Soviética. Y resulta que la OTAN está operando en todo el mundo como una fuerza militar que puede ir a bombardear fíjate la crueldad, además, porque han bombardeado países enteros, han hecho desaparecer casas, les han volado todo, 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 y después les cierran la puerta para que no puedan entrar los que están huyendo desesperados de la guerra porque no tienen nada. Pero países que vivían muy bien en Libia era el que tenía el nivel más alto en toda África, el nivel más alto de vida a la población. ¿Y qué hicieron? La borraron del mapa, dividieron en dos sectores, como en el tiempo de la colonia, que era una colonia italiana, Libia, Tripolitania, y el otro, el territorio en Benghazi. Bueno, tenemos que ver todo eso. Nosotros tenemos que saber que esas alianzas de la derecha, todas desde Nicaragua, desde los años 90, fueron creadas por Estados Unidos. Se llamaba la Unión Cívica, la Unión Cívica en Panamá, por ejemplo. La Unión Cívica en Panamá agrupaba un montón de gente de todos los partidos, porque te mezclan desde la ultraderecha y también a veces entra algún sector de ultraizquierda. Ellos lo necesitan para confundir más a las poblaciones. Pero ¿ustedes qué creen? Que el Partido Radical, la dirigencia del Partido Radical ahora, no era la dirigencia que tenía que haber tenido después de Alfonsín, para nada. Los personajes que surgieron al calor del alfonsinismo prácticamente fueron dejados abajo, porque los otros, ¿qué hay detrás de esto? Hay mucho dinero. Esta alianza de los radicales, la Unión Cívica Radical, que era un partido nacional, ellos tratan de buscar esos partidos nacionales que existen desde tiempos lejanos, agruparlos con otras cosas que surgen ahora, como el PRO, Propuesta Republicana, que lleva el nombre de lo que había dicho Villela, vengo con una propuesta republicana en sus últimos discursos, y los unen, y después los mantienen con mucho dinero. Los dólares ya no entran por la embajada como entraban antes, y eran como después, sobre todo, que se descubrió cómo la CIA armó el golpe contra Chile, porque eso se discutió hasta en el Congreso de Estados Unidos. Después que eso se discutió en los años 75, bueno, ahí empezaron a entrar desde el 83 las fundaciones. Las fundaciones se han desparramado como una araña pollito, ¿viste? Que tiene hijitos por todas partes, los hijitos de ONG, salvo algunas ONG que son más o menos rescatables, que todavía quedan de otros viejos tiempos de Europa. El resto de ONG están trabajando para Estados Unidos abiertamente. Y los medios de comunicación también. El proyecto es destruir al gobierno de López Obrador. Bueno, fíjate lo que dice Infobae, de las noticias internacionales de Infobae, te están indicando contra quién está, que te pone noticias falsas de Venezuela, de todo. Hasta lograron manejar a Bachelet en el caso de Venezuela, porque no les gustó el informe de los enviados que estuvieron en Venezuela, que se metieron en todas partes, como Alfred de Sayas, por ejemplo. Entonces, Bachelet hace un informe de Venezuela, y es en Colombia donde están matando, ejecuciones extrajudiciales en forma permanente desde hace años, porque Colombia es el país con mayor cantidad de desaparecidos, junto con Guatemala. Bueno, después te introdujeron las iglesias evangélicas, que no son ni evangélicas ni iglesias. Son personajes que están trabajando auténticamente para ganar alguna parte de la población y hacerla impenetrable para cualquier proyecto de liberación. Aturdidas, confusas, creyendo que se van a salvar por este lado, por el otro, porque también el tema de
las viejas estructuras del hambre en toda América Latina, de la dominación. Es un camino largo a recorrer. Pero Usted ellos habló, Estela, manejando la prensa sí, manejan a los países. usted habló de las ONG y yo tengo que hacerle una referencia de Sí, la USAID. ¿Qué opina de la sí. USAID en todo esto, Bueno, el la papel que USAID tiene? era la Agencia Internacional para el Desarrollo, que antes mandaba, como Dan Mitrione, mandaba esos personajes siniestros. Decían que estaban para el desarrollo, pero mandaban personajes para dar clases de tortura en los países. Bueno, eso era la idea. Le pusieron USAID ahora, pero es la misma que fue creada para infiltrarse en América Latina, bueno, y la USAID está eso, por eso Bolivia pudo hacer muchísimas cosas porque la sacó del país Evo Morales al principio. Dijo adiós a la USAID cuando le hicieron el primer intento de golpe de Estado, se fue el embajador de Estados Unidos, se fue la USAID, después sacaron la NED, que es otra de las importantísimas. La NED, National Door Foundation de Estados Unidos, es que le dicen la Fundación para las Democracias, para el desarrollo de las democracias en América Latina. Pero es la que le está pagando, qué sé yo, Carrió es una mujer que trabaja para la NED. Si vos te pones a investigar todas estas fundaciones, hasta el juez Bozán, que ha sacado algo muy importante con respecto a algunas de estas fundaciones. Lo tristísimo es que los compañeros, los dirigentes políticos de estos tiempos no quieren aceptar que nosotros somos dependientes de Estados Unidos. Entonces, todo lo que se habla acá es inútil, porque las democracias, ¿cómo vamos a imitar nosotros las democracias europeas? Estoy 4 años en el gobierno, me voy, me cambio. No tiene nada que ver con nosotros, pues somos colonias todavía, disfrazadas de cualquier cosa, pero nosotros no hemos superado el colonialismo. No hemos salido. Y lo peor de eso es que el proyecto ahora es ahondar esa presencia colonial en América Latina. Ahondarla, el proyecto es recolonización. Yo lo decía siempre, Andrés, hace años. Me he caído un poco en tristeza cuando no te escuchaban, porque la persona que no estudia, mira, Rodolfo Walsh era un gran estudioso de la dependencia. ¿De dónde dependíamos nosotros? Rodolfo Bosch lo dijo, lo adelantó, hasta el Cóndor lo adelantó él, porque dijo, están sucediendo operaciones internacionales. En su carta a la Junta ya mencionaba eso. En eso nadie lo dice. Y hoy la gente cree, ay sí, yo soy demócrata, gané estas elecciones. Ahora Estados Unidos ha expuesto que nadie más va a ganar elecciones. Y lo ha hecho en Ecuador porque esas elecciones ya están con la injerencia. Si el propio secretario general de la ONU está al frente de un golpe como lo demostró en Bolivia, como lo demostró en Ecuador, porque él lo recibió a Lenín Moreno, armaron todo el aparato, ya no podés manejarte. El Consejo Nacional Electoral de México está cooptado por la CIA. ¿Sabés qué mandó de vedor, jefe de vedor de la OEA? Lamentablemente, Santiago Cantón, un abogado argentino que siempre ha defendido los golpes de Estado. Por eso está buscando, la llevó a María Eugenia Vidal para las elecciones de Ecuador. Los personajes que elige Almagro son personajes que tienen una historia negra en sus países. Y eso es lo que mandó a México, porque el Consejo Electoral le pide a la OEA. Nunca había sucedido eso. La OEA podía inscribirse con el gobierno, pero cuando ya el Consejo Electoral te pide a la OEA, en esta circunstancia y estando este secretario general, ya sabemos a qué vienen. Entonces vos no podés decir que en Perú ganó Keiko Fujimori ni nada. Si mientras tenga una injerencia extranjera, no se pueden aceptar las elecciones más. Se acaba la injerencia extranjera, demostrarlo porque tienen cómo demostrarlo. Tienen muchísimo cómo demostrar. Tenés el seguimiento, hace rato que le estás diciendo, la Fundación Libertad Rosario es desestabilizadora de los gobiernos aquí y nadie la toca. Entonces, la dirigencia también tiene que darse cuenta de lo que le está pasando, que esto no es normal, que esa injerencia de Estados Unidos permanente junto con Israel, porque lo que estamos viendo es que la DAIA le pide al presidente que le dé explicaciones, pero
pero por favor, respeten la institucionalidad de los países. Entonces, Eh, por eso te digo, estamos en una situación muy compleja. Seguramente, o sea, me quedaría horas hablando con vos, Sí, Estela, pero ya te... realmente porque hay mucha tela para cortar y mucha información por rever y mucho por divulgar también, ¿no? Porque es una Por realidad que se divulgar. pasa por encima. Pero bueno, a modo de cierre, quería que hagas una reflexión referente a los levantamientos populares que se están dando en Chile, que se dieron en su momento en Ecuador y ahora lo que está pasando en Colombia. Si lo ves como una esperanza o lo ves como los últimos atisbos de vida de un pueblo que necesita gritar de una vez por todas por la paz. No, no son los últimos. Yo creo que son todos los... acá no nos olvidemos nunca, y eso no lo recordamos, lamentablemente, como debiéramos, que el neoliberalismo fue derrotado en América Latina con los pueblos en las calles y en las carreteras de América Latina, con esos levantamientos populares. Si vos mirás la imagen de los fogoneros en Neuquén en aquellos tiempos, del surgimiento de los piqueteros, pero en América Latina en todas partes pasó lo mismo. Evo salió de esas luchas en las calles. Evo salió de la lucha por el agua, salió de la lucha contra la venta del gas, y ahí se fue construyendo, a veces sin dirigencias políticas, como en otros tiempos había claramente dirigencias políticas de los movimientos, las huelgas y todo. Aquí surgió ya porque el hartazgo total y porque ellos, porque aunque lo quieran negar todos, los negacionistas también, que hay negacionistas de izquierda, te voy a decir, quieran negar todo, ese periodo que tuvimos nosotros, esa primavera verdadera de América Latina, cuando llegamos hasta construir la comunidad latinoamericana de naciones de América Latina y el Caribe, la CELAC, fue la más importante, el más importante logro que América Latina tuvo en mucho tiempo, porque estábamos todos los países ahí anotados. Se estaba haciendo un bloque en América Latina. Se vivió de una forma tan distinta a todo lo que habíamos vivido en Argentina. Yo es la primera vez que viví lo que viví durante el kirchnerismo. Nunca en la historia de mi vida viví eso. Y eso nos pasó a todos en todos los países. Este remanente que queda de ahí llevó el levantamiento en Chile, nace mucho con el levantamiento estudiantil, hartos de que no pudieran estudiar, hartos de que te endeudaras, que vos ibas a la universidad endeudándote de por vida. Que nos vendían el ejemplo de Chile y resulta que los chilenos te están demostrando que era totalmente todo falso, todo era mentira. Y bueno, los levantamientos que hay ahora, en Colombia es importantísimo. Si ese levantamiento no puede ir más adelante es porque Colombia está ocupada por bases militares de Estados Unidos y Estados Unidos no quiere perder eso. Y si viene un gobierno del pueblo, lo primero que tienen que salir son las bases militares extranjeras, porque te dominan. Ponen como en Perú, Perú está lleno de tropas extranjeras y de bases extranjeras. Entonces, frente a esta situación, nosotros tenemos que estar muy claros de que estos son levantamientos populares muy auténticos, que a veces no tienen dirigencia, pero cómo se reacomodó, vos viste el resultado de las elecciones en Chile, fue Sí. impresionante. El enemigo no esperaba esto, no esperaba esto, pensaba, no hay dirigencia y de acá no va a surgir nada. Y vos fíjate quién es la alcaldesa de Santiago. Bueno, si vos hicieras eso mismo en Colombia, cambiaría en 2 días. Si vos hicieras algo igual en Colombia en este momento y tuvieras con toda la presencia que tiene esa lucha popular en Colombia, que en Europa ha tenido mucha importancia, ¿eh? Porque hay millones de refugiados colombianos de los que nadie habla en el exterior. Millones y millones de refugiados internos, 8 millones de refugiados internos. Entonces, no, estos no son levantamientos banales. Perú también se levantó, se van a seguir levantando, Ecuador se va a levantar, porque nadie va a aceptar que te vengan
el cuento neoliberal por el cual esto está ya muy armado dentro de la conciencia popular, que en algún momento pudimos hacer algo, ¿y por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Esto está clarísimo, es un remanente de todas las luchas lo que está surgiendo ahora. Lo que no habían contemplado ellos. Creían que ya con los diarios, pero la derrota de los medios chilenos es visible. La derrota de los medios bolivianos es visible porque el pueblo eligió el gobierno que se le dio la gana, cuando le dieron la primera oportunidad y que el mundo iba a estar. Fíjate que la gran contradicción creada por la presencia de Almagro posibilitó que hubiera una gran presencia internacional en las elecciones y no se pudiera modificar nada de eso. Lo que no sucedió en Ecuador, lo que en Perú ya te voy a decir que estaban. Entonces nosotros tenemos que ahora decirle a la gente que la lucha esencial es que no haya ninguna injerencia extranjera en nuestras elecciones, porque estas alianzas de derechas son simplemente los mayordomos con que Estados Unidos cuenta para poder recolonizar el continente. Macri, no, decían, Macri fracasó, no fracasó, Macri cumplió el mandato de Estados Unidos perfectamente. Si podía destruir a todos los sindicatos, tenía que acabar con los sindicatos. Fíjate con qué acabó primero de todo cuando subió, con la ley de medios. Ahí ya sabías, pero no lo hace él, ¿me entendés? Ellos reciben las instrucciones. ¿O qué creen que estuvo haciendo ese embajador con la justicia argentina? Estos jueces no se animan a mover una mano porque tienen todas sus carpetas armadas por Estados Unidos, porque espiaban hasta los jueces, hasta Rosenkrantz, hasta el juez propio que tenían lo espiaban, porque así vas armando las carpetitas. Y muchos no se animan a decir ni pío en estas circunstancias, porque les abren las carpetas y chao, fueron. Está Entonces, hablando de Nisman, ¿no? sí, el caso Nisman es impresionante, pero no solo, con Adío, todos los jueces. Me contaba un juez muy importante, un fiscal muy importante, que él también una vez fue entre los invitan y se los llevan a Estados Unidos. Entonces los llevan a las universidades, los halagan, le lamen los pies, los hacen meter la pata y todo eso lo va guardando. Y después, el que ofrecen cosas. Sergio Moro se educó en Estados Unidos, Sergio Moro trabajó en el FBI y Sergio Moro, el juez Bonadío iba a dar charlas. ¿Quién te contó eso? Las charlas que daba en la Fundación Libertad, donde la Nata fue premiado como un periodista demócrata, un gran periodista de la democracia. Bueno, pero vos tenés que hacer caso cuando la gente te está diciendo, mirá que tenés esta gente metida adentro, sacala. Fue lo que hizo Evo. Evo pudo construir lo que construyó haciendo volar a todas estas, la NED. Ahora le metieron, él lo que nunca vio es la parte de por los evangélicos, ¿viste? Que aparecían todos con la Biblia y con todo esto, que no son evangélicos. Entonces el gobierno también, una cosa es la libertad de culto y que funcionen las viejas iglesias evangélicas que habían acá, que no tienen nada que ver con esto. Y otra cosa es permitir que te instalen, como en este barrio donde yo vivo en Almagro, esa gran iglesia que tienen hasta paramilitares que le llaman los guerreros de Dios. Prepararse como guerreros de Dios. Uy, México lo sabe. No te imaginas Guatemala. Guatemala es uno de los. Y Brasil está ganada por estos cines, por todas partes, en el Amazonas, en los lugares más distantes, porque tienen la plata suficiente para repartir todo eso por la tierra. Entonces, bueno, aprendamos de una vez de esto, de qué significa ser dependiente, aprendamos de una vez todas las formas con que de engatusar que tiene el imperio en estos momentos, gracias a la alta tecnología que manejan, gracias a todo lo que manejan, tienen la forma de meterse por todas partes, ya sea disfrazados de evangélicos, disfrazados de ayuda humanitaria, disfrazados de ayuda contra los desastres naturales, una cualquiera.
y en nombre de la democracia. Ellos vienen a salvar la democracia. Vienen a salvar la democracia. Entonces, por favor, pongámonos en serio, estudiemos en serio cuál es nuestra relación con este mundo, cómo vamos a salir de esta pandemia, cuál va a ser el lugar que tenemos que ocupar en esto. No le dejemos el camino abierto a un enemigo tan potente, porque tenemos las miles de formas de cerrarlo, pero hagamos manejar un poquito la imaginación y las dirigencias que caigan a la tierra, porque también te voy a decir, por ejemplo, en Argentina, querer hacer dependiente a todo el país de lo digital, cuando hay de 45 millones, habrá 6, 10 millones que tienen computadoras y teléfonos, pero el resto tiene teléfonos con tarjetitas, no puede jugar a lo digital. Tienen que bajar a la tierra, bajen a la tierra está acá donde estamos pisando, no está en tu cabecita flotante.